Dice así: descienda Él como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Ahora dele lectura a usted con toda su fuerza. Ahora vamos a darle lectura en el idioma hebreo con toda vuestra fuerza. Una vez más, con toda su fuerza. Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Padre hermoso, tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, que esta hermosa noche podamos ser bendecidos, protegidos, sanados, liberados por tu palabra. Queremos ser una vasija que recibe, Señor, el consejo para llevarlo a la práctica. Ruego, mi Dios, que los cielos estén abiertos y tu bendición descienda de manera libre, de manera poderosa. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma requiere. Amén, que así sea. Tome su asiento, por favor. Como ya sabe, hemos estado tomando mensajes de este Salmo 72, un salmo que se convierte en una oración de un padre de familia deseando una gran cantidad de bendiciones para su hijo. Pero también es un salmo profético porque está hablando de el trabajo que iba a desarrollar nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra cuando Él viniese, cuando Él naciera aquí en la tierra. Iba a desarrollar tareas tan importantes, tan valiosas, y debemos nosotros de valorar todo lo que el Señor nos muestra en su palabra. Está diciendo este mensaje profético: descienda Él como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Y la propia Escritura nos enseña a quién se refiere cuando habla de que descienda como la lluvia y a quién se refiere cuando habla de esa hierba. Entonces nos vamos al libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 3, y dice así: conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia. Entonces cuando el salmista, cuando el rey David decía, descienda Él como la lluvia, está refiriéndose a esa presencia gloriosa de nuestro Padre Dios, que Él viniese, que Él se hiciera presente. Dice, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Entonces ya vemos aquí a quién representa esa lluvia. Levante su mano y diga, gracias por tu presencia, Señor. Ahora vamos a ver quién es la hierba, para que podamos explicar esto que el Señor nos envía. En Isaías 40, versículo 6, ahí nos explica, nos trae esta manifestación, este mensaje, y nos dice, una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué de clamar? Y entonces le dan el mensaje al profeta, diles que toda carne es hierba,
y todo su esplendor es como flor del campo. Versículo 7 dice, séquese la hierba, sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces aquí nos está mostrando el Señor quién es la hierba. ¿Quién usted cree que es la hierba entonces? Voltea a ver a tu vecino, dile, tú eres una hierba. Vamos, díselo así, tú eres hierba. Así nos compara el Señor, fíjese. Entonces, lo que el Señor nos está mencionando en este pasaje es la importancia de que la vida del hombre, la vida de la mujer, la vida de un matrimonio esté abastecida de agua, tenga suficiente agua en su vida, porque cuando la persona se queda sin agua, y creo que todos hemos experimentado en algún momento la escasez del agua, cuando no hay con qué lavar, con qué bañarse, no hay agua, es una situación un poquito complicada. Se sufre cuando no hay este líquido tan valioso que a veces no se valora. Y la Escritura nos está haciendo ver cómo el agua es tan vital en la vida de la persona. Fíjese que al estar viendo las noticias, el pueblo de Irán está teniendo un problema muy terrible, porque sus presas se han secado, no tienen agua. Decía un entrevistado, ¿de qué nos sirve el petróleo si lo que queremos es agua? Y esa es una de las manifestaciones, es uno de los mensajes que Dios envía a la nación, al mundo entero, de valorar el agua en el plano espiritual. Ya vimos quién es el agua, es la presencia, es la vida de Dios en nosotros. Si nosotros no cuidamos la vida de Dios en nosotros, entonces nuestra vida se va a secar, nuestra vida se va a marchitar, nuestra vida va a tener un menor tiempo de existencia en la tierra. El salmista nos revela cómo la vida del ser humano es como la hierba del campo. Dice que sus días son como la flor del campo, florece, pero al atardecer se marchita, se seca. Veamos cómo el Señor usa ejemplos, parábolas, alegorías para enseñarnos la importancia de vivir cerca del agua, de estar cerca de la presencia de Dios, de estar cerca de la vida de Dios. Si usted se da cuenta, en la Escritura, desde el principio, el primer versículo de la Biblia nos habla de un planeta llamado Tierra cubierto de agua. Todo era agua. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, había desorden, había caos, había vaciedad, se veían los grandes abismos, pero era pura agua. Y entonces el Señor, la primera instrucción que envió fue: sea la luz. Entonces fue la luz. Y entonces como que aclareció todo, se vio todo más descubierto, porque las tinieblas cubrían. Y entonces cuando resplandece la luz, esa luz es la luz sobrenatural,
llamado Jesucristo. Él es el que viene a ordenar la vida del ser humano. Él es el que nos viene a librar de la oscuridad, de las tinieblas, del caos. Entonces llega el segundo día, el día lunes, y dice: descúbrase la tierra, sepárense las aguas. Entonces las aguas tuvieron un movimiento y apareció la tierra, se descubrió la tierra. Si usted ve vía satélite cuánta agua cubre el planeta Tierra, según la ciencia, ¿cuánta cantidad de agua cubre el planeta Tierra? 3/4 partes. Y 1/4 parte es tierra. Ahora, si usted se da cuenta, usted como persona, usted tiene 3/4 partes de agua y 1/4 parte de carne, de tierra. Todo está relacionado. Cuando usted fue gestado, cuando usted estaba en el vientre de mamá, usted se movía sobre una bolsa de agua. No respiraba por su naricita, respiraba por su cordón umbilical. No comía por esa boquita que usted tiene tan chula. No, comía por el cordón umbilical. O sea que somos dependientes del agua, necesitados del agua. Una ocasión el Señor tuvo un encuentro con una mujer samaritana, y Él le dijo: dame de beber. Y ella le dice: Señor, los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. ¿Cómo es que tú me estás pidiendo de beber? Dice: mujer, si tú supieras quién habla contigo, si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías agua y Él te daría agua. Esa agua no tiene fin. Levante su mano y diga: gracias por el agua que tú me has dado, Señor. Porque esa agua satisface nuestra vida. Esa agua satisface nuestro corazón. Esa agua limpia nuestra mente, limpia nuestra alma. Esa agua nos hace que estemos limpios. Pero esa agua hace que tú tengas vida. Y en la Escritura el agua está representada por la palabra de Dios, por la presencia del Espíritu Santo de Dios, pero también por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la oración del rey David es que descienda esa lluvia sobre la hierba, que descienda esa bendición sobre nuestro pueblo, que descienda su presencia en nuestra vida, porque eso hace que el jardín se vea glorioso. Y si usted revisa la Escritura desde Génesis también, capítulo 2, Dios coloca al hombre en un jardín llamado Edén. Y de ese jardín brotaba un río que se dividía en 4 brazos. Note cómo el agua tiene contacto con el ser humano. Después le muestra el Señor un mensaje al profeta Ezequiel cuando el pueblo ya se había desbalagado, cuando el pueblo ya se había apartado de Dios. El pueblo estaba experimentando una sequedad física y una sequedad espiritual. Literalmente el pueblo de Israel no tenía agua. Y al no haber agua, entonces comienza a entrar la muerte. Comienza a entrar la hambruna. Comienza la persona a padecer enfermedades cuando no hay agua. Fíjese.
Y entonces el Señor le muestra a su profeta una visión, le abre la cortina de la revelación y le muestra el trono de Dios. Y dice que de ese trono salía un río de aguas cristalinas. Y dice que al primer contacto, dice que le mojó los tobillos, el agua llegaba a los tobillos. Después continuó ese trabajo, esa operación de ministración, y después llegó a las rodillas, después a la cintura, después ya la corriente era tan grande que él tuvo que nadar, porque así es el abastecimiento que Dios le da al hombre, que Dios le da a la persona para que su vida se desplace de manera sobrenatural en esta tierra. Dios no quiere que tú batalles, Dios no quiere que tú estés oprimido, Dios no quiere que tú vivas desesperado, Dios no quiere que vivas en esa cobertura de tinieblas o de caos. Dios quiere que tú disfrutes tu estancia, pero es necesario que su presencia esté con nosotros. Levante su mano y diga: que tu presencia descienda a mi casa. La oración del rey David en el Salmo 72:6 dice: descienda él como la lluvia sobre la hierba. ¿Podría usted elevar esta oración a Dios y decir: que tu presencia esté conmigo, que tu presencia me cubra? Entonces, cuando vemos esta explicación que nos da la Escritura, en Job capítulo 8, versículo 11, hay una reflexión que nos hace el libro sagrado. Dice: ¿puede crecer el papiro sin cenagal? ¿Puede el junco crecer sin agua? Estando aún verde y sin cortar, con todo se seca antes que cualquier otra planta. Nos está mostrando el Señor la importancia de vivir conectados con su presencia. Cuando el agua tocó la tierra, cuando esa agua, las manos de nuestro Padre Dios comenzó a mezclarlo con la tierra, elaboró a una persona, la construyó, la formó. Fíjese, el agua tuvo que tener, más bien la tierra tuvo que tener contacto con el agua y se hizo una mezcla. Entonces formaron al hombre. Pero ese hombre estaba inmóvil, o ese muñeco no tenía vida. Ese muñeco no se movía, estaba inmóvil. Y entonces vemos cómo él sopla aliento de vida en la nariz de ese muñeco, y entonces surge la vida, fluye la vida en esa persona, y la llamó Adán, comenzando con una letra Aleph, después sigue una letra Dalet y una letra Mem. Fíjese, si quitamos la Aleph, entonces solo queda Adam, queda tierra, la pura tierra. Cuando la persona, cuando el hombre, cuando la mujer ignora a su creador, entonces la persona se desconecta de la fuente de vida. Entonces la persona carece de la vida sobrenatural y la persona comienza a secarse.
comienza a fracturarse, porque cuando usted se ha dado cuenta, cuando en la tierra no cae lluvia, la tierra como que se cuartea. No sé si ha visto usted eso. ¿Sí lo ha visto o no? Me va a decir, ¿qué será eso? Yo soy de la ciudad. Entonces, una tierra sin agua se fractura, se cuartea. Y la Escritura nos enseña que cuando la tierra está cuarteada, se convierte en polvo. Y cuando la tierra es convertida en polvo, entonces la serpiente hace su estrago, se convierte en un opresor, se convierte en un manipulador y se convierte en el alimento de la serpiente. Así lo dice la Escritura. Le dijo a la serpiente: sobre tu pecho tú ya no vas a caminar erguida, sino que ahora vas a caminar sobre tu pecho, te vas a arrastrar y polvo comerás. Y fíjese cómo el Señor le dijo al patriarca Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero él tendría 3 tipos de genéticas o 3 tipos de simientes: la simiente estrella, la simiente arena y la simiente polvo. ¿Qué tipo de simiente te gustaría pertenecer? ¿Qué tipo de simiente te gustaría disfrutar? ¿Estrella, arena o polvo? No, en serio, nada más escuché a 2. A ver, ¿están aquí? ¿Sí está quedando claro? Abraham tuvo 3 clases de genéticas o 3 tipos de simientes: simiente estrella, simiente arena y simiente polvo. ¿Qué simiente te gustaría pertenecer? ¿Estrella? Entonces usted está pilas, porque usted quiere estar en una dimensión gloriosa. Usted quiere brillar. Eso me habla entonces de que usted es una persona entendida, porque dice el libro de Daniel que los entendidos brillarán como las estrellas. Usted es sabio, inteligente, con conocimiento, está apegado al libro sagrado. Bueno, por eso este texto nos está haciendo que reflexionemos, que nuestra conciencia se ubique. ¿Estamos realmente apegados al agua de Dios? ¿Estamos apegados a su presencia? ¿Anhelamos su Espíritu Santo en nosotros? ¿Anhelamos alimentarnos de su palabra? Porque la palabra es agua, dice la Escritura. Si es así, entonces el proceso viene en los tobillos. Cuando están los tobillos, todavía tienes tú la posibilidad de moverte para donde tú quieras, porque comienzas a desplazarte y hasta cantas ese coro que te gusta vivir a mi manera. ¿Por qué? Porque todavía te movilizas ahí y te metes donde no te debes de meter. Vas a lugares que no debes de acudir. Tienes amistades que no son las correctas. Todavía por ahí se te sale alguna palabra un poquito negativa. Aquí entre nos, ¿usted ha dicho una grosería en algún momento de su vida? Y hasta lo dice con energía, amén. Pues usted tiene que eliminar eso de su vida. Pero después viene el siguiente proceso, que es a las rodillas.
Aquí entre nos, ¿a cuánto les gusta humillarse delante del Señor doblando sus rodillas? ¿Sí? Bendito Dios, qué bueno. Ese es otro proceso, porque en ello vas a encontrar respuestas. A través de la oración vas a encontrar soluciones. A través de la oración vas a encontrar sanidad. A través de la oración vas a encontrar el abrazo, el consuelo. Porque a través de la oración es una forma de comunicarte con el Dios de la gloria. Pero después viene el otro proceso, que es a la cintura. Y ahí la corriente te comienza ya a movilizar. Ya comienzas a decir, quiero ir para allá, pero al pisar como que te hundes, como que ya empiezas a ubicarte que no puedes andar de un lado a otro. ¿Están aquí? Y esto nos habla de un compromiso ya mayor, porque vamos a cuidar todo lo que tiene que ver de la cintura para abajo, donde caminas, con quién te sientas, a dónde te andas metiendo. Y después dice que el nado es completo. Y ruego a Dios que Él nos ayude a que nuestro nado sea dirigido por Él, que su Espíritu guíe nuestra vida. Porque la Escritura dice que cuando viene el Espíritu de Dios sobre una persona, va a recibir poder. Vamos, levante su mano, que descienda tu presencia en mi vida, Señor. Lléname de tu poder, Señor. Ahora, ¿para qué quieres el poder? ¿Para destruir? ¿Para dar toques? No, el poder es para que lo trabajemos. Es para que favorezcas a alguien. Está alguien enfermo, ve, ora por él. Está alguien con un problema de opresión, de ansiedad, ve, ora por él, porque tienes el poder de Dios. Pero también cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, dice primer libro de Samuel, que serás cambiado en otra persona. ¿Mujeres están aquí? No, pero con energía. ¿Están aquí, mujeres? ¿Sí o no? Su esposa necesita cambios. Su esposo necesita cambios. Por eso, porque no hablan, por eso las cosas no están bien en su casa. A ver, ¿sus esposos necesitan cambios, sí o no? No le tenga miedo, hija. Está en la casa del Señor, aquí está el ángel del Señor. Varones, ¿están aquí? ¿Sus esposas necesitan cambio? Eso habla de que usted está mal. Creo que todos necesitamos cambios. Todos. Todos, hermanos. Cuando estamos en nuestra casa, no, hermano, te desconoces. Te llevas muchas sorpresas. Cuando estamos solos, no somos los que realmente aparecemos en el escenario. Necesitamos cambios. ¿Sí o no? O aquí ya alguno no se desespera, alguno no se enoja. Si es lo que más se ve en tu cara, luego se ve que eres enojón. Con tantito luego, ¿ha visto usted esos guajolotes que cuando está la aguilita ahí, y empieza, ¿sí los ha visto? Bueno, los vi la semana hace como 15 días. Nada más dije, caramba, va pasando la aguilita y se para. Y la aguilita se le queda ahí. No, dice que no. Bueno, no le dijo así, no, pero. Amados hijos de Dios, todos necesitamos el agua del Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu de Dios venía sobre los hombres, sobre las mujeres, se volvían poderosos, transformaban su ambiente, la atmósfera se transforma. Y es lo que necesita en estos últimos tiempos la iglesia de Jesucristo en sus vidas, en sus personas, en sus matrimonios, en sus proyectos. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos que su Espíritu nos guíe a toda verdad. Porque Él es, oiga esto, Él es el único que traspasa el velo. Hay un velo donde tú y yo ya no podemos entrar porque más adentro está la presencia del Dios Altísimo. Por eso el Señor Jesús dice: cuando Él venga, os hará saber toda la verdad, porque Él os dará a conocer aún las cosas más profundas de Dios. Entonces nos conviene como iglesia, como pueblo, como persona, estar bien con el Espíritu de Dios, porque Él es el que te revela. Dice: clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Necesitamos al Espíritu de Dios que fortalezca nuestra vida, que transforme nuestro carácter, que transforme nuestra mentalidad. Entonces ya vemos que en el huerto del Edén había un río. En Ezequiel 47 Dios le está revelando a su pueblo: ustedes se han apartado del agua. Hubo una sequedad tremenda, hijos. No había cosechas, no había qué comer, no había nada. Bueno, hasta su profeta, el profeta Elías, se quedó sin agua. Y le dijo: Elías, vas a ir a ver a una viuda, vas a ir a esa región de Sarepta, ahí está una viuda, ella te va a dar el sustento, te va a dar de comer, ella va a abastecer para tus necesidades. Pero ¿qué decía Elías cada que manifestaba un mensaje? Decía: vive el Señor, delante de cuya presencia estoy. Yo cuando leo eso me simbra, porque digo: ¿está tu presencia conmigo, Señor? Porque si está su presencia conmigo, tiene que uno manifestarse de diferente manera. ¿No es así? Entonces aquí encontramos una clave, un código. Si nosotros cuidamos la conexión con el agua, la conexión con la presencia divina, no estamos exentos de que vengan juicios a la tierra, porque se habla de muchas cosas negativas. Pero yo no vengo a hablarle, porque para eso están los noticieros, para eso están la gente que se dedica a la geopolítica. Pero yo le vengo a hablar de que tenemos un Padre, un papá maravilloso, que cuando vivimos comprometidos con su presencia, Él se encargará de abastecer hasta el mínimo deseo que surja de tu corazón. Le dijo a su siervo: ve allá con esa viuda. Entonces imagínense, hijos, que el Señor te dice: vete con una viuda, ella te va a sustentar. ¿Qué se imagina usted? Que es una viuda con mucha lana, ¿o no? Con muchos recursos. No le dijo que fuera ya a enamorarla, no. Dijo: vas a ir y ella te va a sustentar. Cuando llega con la viuda, ¿sabe qué tenía? Un puñadito de harina y tantito aceite. Y le dice, no dice su nombre de la viuda, vamos a ponerle un nombre. ¿Qué nombre le gustaría ponerle a la viuda? Puro silencio aquí, Dios mío. ¿A quién le estoy hablando yo, Señor? ¿Qué nombre le ponemos a la viuda? Ana. Dijo allá la hermana, Ana. Ana, me mandó el Señor a que tú me sustentes. Y la viuda dice: ¿a mí? ¿Yo?
Mira lo que tengo, un puñado de harina y tantito aceite. Pues haz la torta y dame a mí primero. ¿A qué le sonaría a usted esa actitud del profeta? ¿Cómo es posible? El comentario de usted sería: ¿cómo es posible? Pobre viuda, qué falta de corazón, qué falta de misericordia. ¿Cómo se pone a comer el primero y la viuda ya se quedó sin pan? O sea, es el pensamiento o el razonamiento humano. Pero si Elías dice: vive el Señor, de cuya presencia estoy, ¿a quién le estaban dando entonces esa provisión? Al Dios de la gloria. Y dijo: dame a mí primero, porque no te faltará aceite ni harina. Ahora dígame usted, ¿se cumplió o no se cumplió la palabra? Pues hoy el Señor te trae esta palabra. Si tú vives delante de su presencia, no te faltará el sustento, no te faltará la provisión, no te faltarán los recursos. Bueno, está usted medio dormido. Vuelvo a decirte, no te faltará el sustento, no te faltará la provisión, no te faltarán los recursos, porque su presencia lo cubre todo. Por eso el salmista decía: que descienda como lluvia. Quiero que mi hijo esté abastecido de agua. Quiero que mi descendencia tenga abundancia de agua. Porque teniendo agua, lo tenemos todo. Ahora sería: quiero que tu presencia esté conmigo, Señor. Que no me falte tu palabra. Quiero estar atento a lo que tú me enseñas, a lo que tú me muestras en tu palabra. Porque si su palabra, si su presencia, si su Espíritu Santo está con nosotros, nada nos hará falta. Dios abastecerá, Dios provee, Dios sustenta, Dios consuela, Dios levanta, Dios protege, Dios restaura, Dios limpia. Y si usted revisa el último capítulo de Apocalipsis, también está conectado con el agua. Entonces esto nos habla de un cuidado que debemos de tener nosotros con la presencia de Dios. Entonces, ¿qué representa el agua o qué es el agua? La presencia de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de su palabra y la presencia del Espíritu de Dios. Cuando vemos lo que dice Apocalipsis 22:1, dice que esa agua salía del trono de Dios y del Cordero. Fíjese. Y en medio de la calle de la ciudad, a cada lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran sanidad para las naciones. Juan 7:38, nuestro Señor Jesucristo exclamó, y espero que usted esté pilas, esté atento. Mire lo que el Señor dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Qué brota de tu persona? Ríos de agua viva. Diga: Espíritu Santo, abundancia de palabra y carácter de Cristo. Una vez más, diga: el poder del Espíritu Santo, el respaldo de la palabra y con toda su fuerza, diga: el carácter de Cristo. Por eso se convierte en ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido
glorificado. No sé si está quedando clara la palabra. Si nos compara con la hierba, con algo que estamos hoy aquí, ya mañana no estamos. ¿Cuánto dura una hierba del campo? ¿Cuánto dura la belleza de una flor? Si la cuidas bien, unos 15 días, ¿no? Cuidándola bien, o no sé los que se dedican al cuidado de las flores o a la venta de las flores. A veces yo me doy cuenta como que tienen ahí un montón de flores, digo, y estos no se marchitan. Yo creo usan alguna técnica, alguna estrategia para que la flor se conserve, creo que así sucede. Pero algo tienen que hacer, pero lo vital para esa flor es el agua. Aunque le pongan vitaminas, pero es el agua lo que le da la vitalidad de vida. Entonces lo mismo pasa contigo. Si tú te alimentas de la palabra, entonces no estarás preocupado ni ocupado con botox, con maquillajes, con estiramientos, no, porque el Señor te rejuvenece. Nada más ve a su vecino y diga, con razón, te ves muy bien, dile. Sí, motívalo, hijo, porque muchas veces se ve en el espejo y no se ve bien, pero tú lo motivas diciendo, te ves muy bien, díselo así, tú te ves muy bien. Seguimos. Dice, bueno, yo aprendí allá en mi pueblo que cuando alguien me dice, te ves muy bien, por lo menos se dice gracias, ¿no? Nada más, te ves muy bien. No, de las gracias. Yo les digo a todos, se ven muy bien todos. Voy terminando. Miren, no más bien, 7:39 dice, pero él decía esto del Espíritu. Estamos viendo entonces cómo el precioso Espíritu de Dios hace que nosotros tengamos un respaldo sobrenatural. Hay una diapositiva en donde vamos a comprender un poquito mejor esto con respecto a la palabra hierba. En hebreo es ges. Está compuesta por dos letras, que son eso, Gimel y Zain. Cuando sumamos esto nos da 10. Y el 10 representa la excelencia. Y todos los que están aquí son excelentes. Excelentes papás. Excelentes mamás. No bajen los amenes. Aunque no lo sea, usted diga amén. Porque lo que dice su boca será hecho. Excelentes papás. Excelentes mamás. Excelentes esposos. Excelentes esposas. Excelentes hijos. Excelentes hijas. Excelentes servidores de Dios. Ah, qué bueno. Excelentes en la lectura de la palabra. Excelentes en la asistencia a las reuniones. Dese un aplauso porque pura excelencia hay en este lugar. Usted sabe que la Escritura nos enseña de muchas formas. Entonces, aquí vemos a un hombre, acuérdese que la letra Gimel representa a un hombre que camina seguro, a un hombre que camina vigoroso, a un hombre portando buena salud, riqueza, abundancia, pero tiene presente, tiene delante de él a la palabra, porque la Zain representa la palabra, la espada del Espíritu, la espada de dos filos. Entonces, ¿qué nos invita el Señor? El Señor está dispuesto a abastecerte de agua a torrenciales de bendición. El Señor quiere darte a manos llenas. Pero entonces también nosotros debemos de corresponder
a lo que el Señor nos otorga. Él nos ha dado 10 mandamientos para que los apliquemos a nuestra vida. 5 de ellos tienen que ver con la relación con Dios y 5 mandamientos tienen que ver con la relación de nuestros prójimos, de nuestro círculo de amistades. Cuando nosotros violentamos algún mandamiento, empiezas a desquebrajar la vasija se comienza a secar porque se fractura entonces el agua y Dios no derrama nada, Dios no desperdicia nada. Cuando ve que una vasija está ya rota, cierra la llave y ya no fluye el agua. Motiva a tu vecino, di, te conviene estar bien con todos. Un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces debe de amar los mandamientos divinos. Dijo, el que ama mi palabra, el que guarda mi palabra, entonces mi Padre lo amará y yo también lo amaré. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Necesitamos amar la palabra de Dios. Segundo consejo que nos da la Escritura: ¿quiere usted ser una persona excelente? Sea una persona que desarrolle virtudes extraordinarias en el servicio de la obra de Dios, pero también en su vida personal. Porque Salomón solicitó a un experto en 10 materias para la construcción del templo. No, Salomón solicitó un experto de 7 materias. Y entonces este rey Hiram le manda a un experto de 10, porque dijo, es para la construcción del templo sagrado, debe de ser una persona excelente. Le mandó una persona con capacidad de 10 virtudes. Y eso aplícalo para el servicio de la casa de Dios. No dejes al último lugar el servicio a Dios. Llueva o truene, sírvele a Dios con excelencia. Prepárate. Cuando vengas a la casa del Señor, te vas a venir a presentar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí están aquí? Venga de una manera correcta, porque nos venimos a presentar ante el amo del universo. Y así como nos comportamos delante de Él, entonces el mismo cielo responde de la misma manera. Cuando Él mira que nosotros lo honramos, dice, yo honro a los que me honran. Entonces, esto debemos de entender cómo hay una armonía en cómo nos presentamos delante de Él y cómo Él también responde a esa admiración hacia su presencia. Eclesiastés 7:19 nos habla que un hombre excelente es aquel que adquiere la sabiduría y está sobre 10 gobiernos, o sea, tiene la fuerza, tiene la estrategia sobre 10 fuerzas. Nos conviene amar la sabiduría que viene de lo alto. Daniel 1:20, el profeta Daniel fue etiquetado como un hombre súper excelente, súper sabio, porque fue un hombre que amó la santidad. Le dijo al servidor del rey, yo no quiero contaminarme con los manjares del rey, yo quiero estar en comunión con Dios. La santidad te hace excelente, el servicio a Dios te hace excelente, la sabiduría te hace excelente, el guardar los mandamientos te hace excelente. Lucas 17:17, nadie de nosotros está exento de algún tropiezo, alguna caída, alguna mala decisión. Pero dice la Escritura que se acercaron 10 leprosos al dador de la vida y Él los sanó. Levante su mano y di, gracias por el perdón, gracias por la bondad, gracias por la limpieza en mi vida, Señor. Dios busca personas sinceras. Dios busca personas genuinas.
Y no se están escondiendo por allá atrás haciendo fechorías, no. Dios quiere gente que confiese y le diga: Señor, he pecado, he fallado. Y Él dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero también en la Biblia encontramos 10 salmos que comienzan con la declaración aleluya. ¿Cuántos podían declarar aleluya con toda su fuerza? Aleluya quiere decir gloria, exaltación al Dios Todopoderoso. Son 10 salmos y sería bueno que usted los anotara para que le dé lectura. Inicia cada uno de estos salmos. Interesante porque, bueno, más bien todos tienen una relación con la forma de proceder, la forma en que Dios se manifiesta a sus hijos, a su pueblo, a las familias. Dios se hace presente cuando tú le alabas, cuando tú le exaltas. Entonces Él genera un blindaje, genera una protección especial a tu persona. Por eso no deje usted de alabar y de exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Podríamos gritar 10 veces aleluya con toda nuestra fuerza? 1, 2, 3. Grito de júbilo. Amén, así es, amén. En nuestra boca debe de haber alabanza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En la alabanza se vienen abajo murallas. En la alabanza se abren puertas de cárceles. En la alabanza hay sanidad. En la alabanza hay victoria. En la alabanza hay cielos abiertos. Por eso no debemos de dejar de alabar a Dios. Y también otra de las prácticas que genera abundancia en la vida de la persona es lo que dice Malaquías 3:10. Dice que cuando se le da a nuestro Padre Dios el diezmo, y eso también está registrado en, si no mal recuerdo, en Hebreos 5:7, dice que aquí ciertamente hombres mortales reciben ese diezmo, pero allá lo recibe uno de quien tiene nombre, que es sobre todo nombre. No sé si lo quieran, lo busquemos para que veamos qué importante es llevar a cabo este principio, este mandamiento. Y el Señor dijo: probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esta es una práctica que debe de desarrollarlo el creyente, y de esa manera, entonces, es Hebreos 5:7, de esa manera entonces nuestra vida caminará sin tanta opresión, sin esa situación adversa de la escasez. No, ¿es 5:7 o 5:8? Algo así. Dice: ciertamente aquí hombres mortales, o me ayudan a buscar ahí en su Biblia, para nada más reforzar esto que les estoy mostrando. 7:8. Perdón. Ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo reciben uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién recibe entonces el diezmo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que activa la bendición? Nuestro Dios. Y a manera nada más de conocimiento, dijo el Señor allá en Malaquías 3:10, dijo: yo reprenderé al devorador por vosotros. O sea que Él interviene para defenderte. Y en el libro de Job habla de una estructura llamada Behemoth, que es una bestia egipcia.
Y en el libro de Joel capítulo 1 habla de 4 tipos de insectos: la oruga, la langosta, el saltón, el pulgón. Habla de insectos que quieren afectar el fruto, quieren afectar ese jardín hermoso. Y el Señor te dice: yo reprenderé al devorador por vosotros. Entonces, cuando nosotros conectamos nuestra economía con su precioso reino, entonces el Señor cumple con su palabra, porque Él no falla. Entonces, esto es algo que nos va a hacer excelentes administradores en lo que el Señor pone en nuestras manos. Amén. Termino con lo que dice Job 19:25. Le vamos a dar lectura con toda nuestra fuerza. ¿Quiere darle lectura? Vamos, diga: si yo le doy muerte a mi carne, aún en mi carne veré a Dios. Si yo le doy muerte a mis pasiones, a los malos deseos, a las malas conductas, al mal carácter, a los malos pensamientos, a la flojera, a la pereza, al me vale, si yo le doy muerte a ello, entonces en mi carne veré a Dios. Ahora dele lectura en hebreo. Abajo lo anoté en hebreo, eso que está subrayado. ¿Qué dice? No, con ánimo, por favor. ¿Qué dice? Mi besari ejesek Elohá. Aún en mi carne, estando aquí en esta tierra, desarrollando tus actividades, tus trabajos, tus tareas, desarrollando tus sueños, si tú estás frente a su presencia, si tú cuidas su presencia en tu vida, Dios te va a abrir la cortina de la revelación para que lo conozcas más. Ya no lo conocerás de oídas solamente, sino que ahora tus ojos lo verán. Y de eso se trata en la vida, que día a día nuestra visión se vaya abriendo para reconocer al Dios eterno. No le servimos a un Dios de madera, a una imagen de metal, a una imagen de piedra. Nosotros le servimos al Altísimo Padre, al Altísimo Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él no te va a fallar. Él cumple con su palabra, porque Dios es fiel. Dios no cambia su propósito. Dios cumple lo que promete. Camina con confianza, camina con seguridad. Y que podamos decirle: vive el Señor, delante de cuya presencia estoy. Te vas a dar cuenta que tu vida tiene transformaciones, tiene modificaciones. Tu carácter, tu forma de proceder será diferente. ¿Habrá alguien que necesite agua del cielo, lluvia del cielo, la bendición de arriba? Póngase sobre sus pies. Cante conmigo. Bebiendo de la fuente, bebiendo de la fuente, estoy bebiendo de la fuente que no cesará.